Bien, en este tutorial vamos a hacer una noche estrellada con animación. Esto es a partir de algunas de las propuestas que hicieron para el trabajo final. Lo vamos a hacer con nodos de geometría. Entonces partimos de nuestro cubo y vamos a generar un nuevo nodo de geometría partiendo de la bóveda celeste, digamos que es la esfera donde están puestas todas las estrellas, y vamos a hacerlo un poco falso a propósito, porque después vamos a hacer que esas estrellas cambien de tamaño y de color. Entonces partimos de una icosfera y vamos a permitir que tanto el radio como las subdivisiones las vamos a controlar desde afuera y vamos a hacer una esfera bien grande de 100 metros de radio. Y vamos a poner esto en 4 subdivisiones, hacer un mesh, perdón, un smooth, set shape smooth, y vamos a asignarle un material. Y el material vamos a llamarlo esto bóveda, por la bóveda, quería como el fondo. Vamos a darle un azul un poco oscuro. Y esto lo vamos a unir con las estrellas. Y las estrellas las vamos a hacer colocando otras esferas pegadas sobre la gran esfera, ¿sí? Y para eso vamos a usar no crear instancias en puntos, porque nos va a ser muy regular. O sea, una posibilidad sería instance on points, ¿sí? Entonces yo coloco acá icosferas, voy a tener, esto ya lo hicimos, regularmente en los nodos, pero eso yo lo quiero tener distribuido de forma aleatoria. Entonces vamos a usar otro nodo que se llama Distribute Point on Faces, ¿sí? Entonces esto nos genera muchísimos más por la densidad. De hecho, tenemos cerca de 1.200.000 puntos, ¿sí? Esto va a ser demasiado. Obviamente que si le ponemos, después generamos instancias en estos puntos, va a ser demasiado. Entonces vamos a bajar la densidad de esto. En lugar de random vamos a usar Poisson Disk, que me permite poner una distancia mínima. Fíjense cómo bajaron la cantidad de puntos. Ahí estamos en 20.000. Vamos a poner una densidad máxima más chica y un factor de densidad más chico. Y ahí estamos en 1900 puntos, razonable. Podrían ser un poco más. Perdón, dijimos que íbamos a unir la bóveda a las estrellas, ¿sí? Entonces, ahí se ve, esto es lo que sería, perdón, no, esto es la bóveda, y acá vamos a poner las estrellas, entonces vamos a crear instancias en estos puntos. Y ahí sí asignamos las esferas, ¿sí? Y vamos a ponerle Set Shape Smooth y Set Material, como esto, y le vamos a asignar otro material. Entonces fíjense, ahí ya tenemos nuestras estrellas puestas sobre la bóveda. Vamos a dejarle el radio S, vamos a ponerle una subdivisión más. Ahí ya no hace falta que pongamos demasiado. Y podemos poner el density factor desde afuera, cosa que después, si uno quiere poner más estrellas, ¿sí? O menos, pero dejémoslo ahí en 0.1. Bien, entonces vamos a hacer varias cosas con estas estrellas. Las vamos a hacer variar en tamaño, en brillo, en color, y después vamos a hacerlas rotar, pero rotar como un eje a través del polo celeste, como si fuera un eje inclinado, como pasa en la Tierra. Y además le vamos a poner una superficie en el medio. Bien, un paisaje, para generar un horizonte. Para ver qué pinta tiene esto, bueno, primero vamos a poner otro material, acá, para las estrellas.
Vamos a ponerle star. Y en principio este material va a tener emisión. ¿Sí? Vamos a ponemos emisión. Fíjense, ahí ya hacemos un preview, tenemos un fondo oscuro con las estrellas emitiendo luz. No vamos a, igual vamos a poner la cámara dentro de la esfera, pero no necesitamos luz ambiente, ¿sí? Bien, vamos a hacer variaciones en el tamaño de estas esferas. Para eso vamos a usar una textura de ruido, como ya hemos hecho otras veces, en la escala. Entonces ponemos Noise Texture. Ahí, fíjense que tenemos variaciones en el tamaño y podemos ajustar esto por ahí un poco más chico en 1. ¿Sí? Si lo ponemos más chico todavía, van a haber menos variaciones entre vecinos. Ponerlo 0.5, está bien. Que haya algo de variación. Y también le podemos dar una animación a esto. O sea, podemos hacer que a lo largo del tiempo los tamaños vayan cambiando. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer con el tiempo de la escena multiplicado por el frame, multiplicado, si le damos ahora, bueno, funciona bastante bien, pero después podemos multiplicarlo por algo. Bien, esas son las variaciones en el tamaño. Vamos a combinarlas con variaciones en el brillo y el color. Entonces, para eso vamos a capturar esto mismo. Queremos que las más grandes se vean más brillantes. O sea, algo que pasa con las estrellas es que hay muchas diferencias en brillo, entre las más brillantes y las menos brillantes. Y eso no es tan fácil de emular, pero si al brillo le unimos diferencia de tamaño y diferencia de color, se va a notar más el contraste. Entonces vamos a capturar este atributo después de que se crearon las instancias. O sea, va a ser un atributo por cada instancia. Entonces, en lugar de en puntos, vamos a almacenarlo en las instancias. Y vamos a llamar esto brillo. Brillo. Bien, entonces eso vamos a usarlo para modificar, ese atributo para modificar la intensidad y el color de este material. Vamos a guardar esto mientras tanto. Como estrellas. Y entonces vamos a editar el material. Entonces acá en lugar de asignarle intensidad 1, eso lo hacemos a partir del atributo. Entonces este atributo se llama brillo y está almacenado en las instancias. Entonces ese factor, al ubicarlo acá, debería afectar el brillo. No se ven muchas variaciones. Vamos a tener que poner una curva acá en el medio. Pero también lo podemos usar para modificar la gama, el hue de un determinado color y asignarlo ahí al color. Acá se va a ver más, por ejemplo, si partimos de un color medio rojizo, ven que esas variaciones me lo llevan entre el rojo, entre el naranja y el amarillo. No son muy grandes las variaciones. Por ahí podemos ir acá al editor de geometría y cambiar esta escala. Obviamente si cambiamos esta escala vamos a tener más variaciones. No, perdón, la escala esta no tiene nada que ver. La escala es una escala espacial. ¿Por cuánto multiplicamos esto? ¿Sí? Podemos multiplicar. Y ahí se van a ver más variaciones. Pero en principio este valor debería ir entre 0 y 1, o sea que debería ser suficiente. Tenemos poca variación en el hue.
A la otra es que tengamos poca escala acá. A ver, vamos a multiplicar acá y asignarlo. Ahí está, ahora sí. Si lo hacemos un poquito más grande, bien, con escala más grande hay variaciones más locales, con escala más chica son valores más parecidos. Estoy exagerando, pero simplemente para ver. Bien, bueno, obviamente multiplicar por 1 no tiene ningún efecto, o sea que lo dejamos como estaba antes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, para amplificar el efecto del brillo, vamos a meter una curva acá. Una curva de float. Y entonces vamos a intensificar lo que es chico, lo vamos a hacer más chico, y lo que es grande lo vamos a hacer más grande. Entonces ahí deberíamos ver una diferencia. No se llega a ver. A ver si esto estamos almacenando bien como una instancia. Sí, porque estamos modificando ese valor. A ver si bajamos. Sí, ahí se ve. Se ve que decae todo el brillo. Vamos a sacarle esto. Ahí está. Entonces los amarillos quedan siendo bastante más brillantes y los rojizos bastante menos brillantes. Tenemos más diferencias en los... Ahí se ve. Si lo vemos de lejos, más diferencia en los colores. Bien, entonces, y además esto está animado con el tiempo, ¿no? Bien, volvemos al nodo de geometría. Guardamos y vamos a agregar movimiento a esto. O sea, movimiento de rotación, como el movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a mover es vamos a mover la esfera completa, ¿sí? Vamos a... o podemos mover después de esto, después de haber distribuido, podemos poner un transform acá y rotar esto. Si nosotros rotamos esto, por ejemplo, si lo rotamos en Z, vamos a poner esto, ¿sí? O lo podemos rotar en Y, o lo podemos rotar en X, pero vamos a rotarlo según un ángulo inclinado. Entonces, para eso vamos a usar otra forma de rotación que es, se llama Axis Angle to Rotation. Axis Angle to Rotation tiene la ventaja que yo elijo el eje de rotación y después modifico el ángulo, ¿sí? El eje de rotación lo voy a clavar en diagonal, como algo que tenga una parte en Z, más chica, y otra parte en Y. Vamos a probar, a ver qué pasa si rotamos así. Ahí va. Entonces fíjense, no sé si se dan cuenta que está girando con... Hay una parte que no, más o menos acá, que sería como el polo, ¿sí? No se modifica, no rota. Por ahí podemos subirlo un poquito más. Perdón, 0,7, 0,4, ahí va. Ahí va. Sí, esto se parece a cómo rotan las estrellas, ¿no? De forma inclinada. Bien, y entonces esto lo vamos a hacer rotar también con el frame, pero el frame lo vamos a multiplicar para que dé una vuelta completa cuando agote todos los frames. Entonces vamos a ir acá al timeline y vamos a hacer una animación de 500 frames, y
cuando pasaron los 500 frames, esto hace una vuelta completa. Si no me equivoco, esto está en radianes, entonces tengo que hacer 2 por pi dividido 500. Entonces cuando llega al frame 500 va a haber dado una vuelta completa. Probemos, más o menos, a ojo. A ver, esto arranca ahí. Es muy difícil seguir porque son todos parecidos. Después podemos poner algo más grande, como la luna o algo así. Pero fíjense que, sí, más o menos en 100. O sea, la idea es que dé una vuelta completa para después poder lupearlo. Sí, 500 frames de todas maneras es bastante, pero parece que está funcionando, ¿sí? Bien, ¿cómo se ve esto? Ahora vamos a probar hacer una captura 360 y después lo que falta es agregarle un paisaje. Pero probemos primero la captura 360. Para eso tenemos que ir, recuerden, al render en cycles y vamos a bajar la cantidad de samples a 256 en render y vamos a quitarle el de noise. Y la cámara vamos a ubicarla en el centro y a una altura de 10 metros. Vamos a ver por qué, porque si tenemos paisaje. Y también la cámara queremos que esté apuntando en el eje horizontal y hacia el frente. Ahí va. ¿Sí? Ahí tenemos la cámara. Bien, y esa cámara tiene que ser una cámara panorámica y que rectangular. Bueno, vamos a probar a hacer un render con F12 y lo primero que vemos es que no aparece la parte de abajo y eso no tiene que ver con que haya nada, ninguna superficie de ahí. Puede ser que tenga que ver con los recortes de la cámara. Cuando las distancias son muy lejos, puede haber un clipeo. Fíjense, por ejemplo, acá aparece en la cámara esto, clip start, clip end, 1000 metros. Esto no es porque da hasta 1000 metros en la vista, pero lo que tenemos que ver es en la cámara. La cámara, acá está, clip start, clip end 100. Bueno, se queda corto, ¿no? Porque al subirlo 10, lo de abajo, vamos a poner esto en 500. Y probar ahora. Y ahí está, ahí estamos renderizando toda la esfera. Esto es como si estuviéramos flotando en el espacio, ¿sí? Bueno, está bastante lento. Ahora después vemos alguna manera de hacerlo más rápido. Tamaño, recuerden que para el 360 tiene que tener el doble en la resolución horizontal que la vertical. Entonces vamos a ponerlo 2000 por 1000. Bien, y vamos a, como último paso, o anteúltimo, porque por ahí está bueno ponerle algo que brille más, como una luna o algo así. Vamos a poner una superficie horizontal. Entonces agregamos, vamos a hacerlo en el mismo objeto, vamos a hacer otro objeto. Vamos a agregar un plano, pero en realidad lo vamos a hacer con nodos de geometría. O sea que vamos al plano este y lo que vamos a agregar acá, recuerden, para hacer los paisajes usamos una grilla, un grid. ¿Sí? Una grilla, vamos a hacerla un poquito más grande que esto, 250 por 250. Y vamos a ir a la vista esta, y con bastantes subdivisiones, entonces pongamos 50 por 50. Y para hacer el paisaje lo que hacíamos era corríamos la posición con un offset y usando también una textura de ruido. Perdón, y esto lo hacíamos en el eje Z nada más. Bien, ahí tenemos algo, pero es todavía muy chiquito.
porque recuerden que esto va entre 0 y 1 y tenemos algo de 250 metros, entonces vamos a multiplicar esto, no sé, por 25, ahí ya se empieza a ver, pero tiene un detalle demasiado chico. Vamos a ponerles Set Shape Smooth y vamos a agregarle un material, otro material. Podemos agregar un material nuevo. Podemos hacer algo que sea o algo suave como dunas o también como si fuera agua. Vamos a darle un color azul, así queda todo en la misma gama. No tiene por qué ser realista y bastante reflectante. Bien, y vamos a asignarle a este material un color de superficie. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que aumentar, no, perdón, disminuir la escala esta. Vamos a ponerlo en 0.2. Todavía sigue siendo demasiado grande. 0.1. Ahí va, un poco. Y podemos por ahí probar a hacer otro algoritmo que no sea FBM. Podemos probar heteroterrain, que es más para terreno. Bajar la escala más todavía. Ahí va. Por ahí no tanto. 0.05, vamos a probar. Y bajar esto. No, no vamos a ponerle distorsión. Vamos a por ahora ocultar esto para ver cómo se ve el terreno. Y si hacemos 4D también podemos hacer que tenga movimiento con el frame multiplicado por... Sí, no hace falta multiplicarlo tanto. Ahí tiene ese movimiento. Es como un bar picado, digamos. Por ahí sí, hagámoslo un poquito más lento. A ver. El tema es tampoco que este render nos haga tan lento. Bien. Vamos a bajarle un poquito más la escala. 0.03. Ahí está. No sé si hacer la animación en este o no. Bueno, dejémoslo por ahora. Si se hace muy pesado, se lo sacamos. 0.03 está bien. Y bueno, dejémoslo ahí y vemos cómo. Probemos a hacer un render y ver cómo se ve. Guardemos primero. Y con F12. Entonces ahora deberíamos ver eso, exactamente. Una superficie se ve por ahí demasiado claro. Ah, y además tenemos una lámpara ahí adentro. Eso que sé que se vea raro. Vamos a sacarla. Y este render está tardando demasiado. Dice que va a tardar 12 minutos. Es un poco excesivo. No creo igual que tarde eso porque, bueno, vamos a cortarlo. Vamos a eliminar esta luz. Y vamos a, perdón, que me lentecí, pero vamos a poner esto un poco más oscuro y probar a hacer un render. Esto va a ser todo bastante más oscuro. Sí, demasiado. Ah, esto estaba en CPU, por eso estaba lento. Necesitamos una fuente externa de luz, ¿sí? Porque si no, la superficie va a ser muy, muy oscura.
Lo interesante de esto es que se reflejan, se llega a ver, se refleja un poco las estrellas. Vamos a hacer que se reflejen más, bajando aún más la rugosidad, no dejándola en cero, pero dejándola ahí un valor muy chico. Creo que habíamos hecho algo parecido, con una superficie donde flotaban, donde se movían, pero obviamente no con 1000, no con 2000 instancias, ¿no? Bueno, por ahí deberíamos volver a poner la luz. O la otra posibilidad es hacer estos ya son ajustes de hacer esto un poco más, un poco menos oscuro y más difuso. No, no se cambia mucho. Hay otra posibilidad que es aumentar la sensibilidad de la cámara. ¿Sí? Esto lo podemos hacer en el render. Si vamos a Film, podemos aumentar la exposición. Ponerla en 4, por ejemplo, en lugar de 1. Mejora un poco. Fíjense que igual es bastante confuso, ¿no? Porque tiene toda la reflexión en el... Y si además esto tiene animación, vamos a hacer dos cosas. Vamos a agregar la luna. Es un paso más, pero va a servir para... Ya nos estamos acercando casi a la media hora, pero bueno, no quería hacer todo tan largo. Pero podemos agregar un objeto más, que sea la luna. Vamos a organizar un poco esto. Esto es todo lo que es las estrellas. Entonces lo vamos a unir en un frame. Ay. Sí, lo llamamos star o estrellas. Sí, entonces tenemos con su material, shade smooth. Y vamos a hacer ahora hacer la luna. ¿Cómo hacemos la luna? Vamos a generar una instancia en un punto, pero se recuerden que cuando hacemos instancias en puntos se generan instancias en todos los vértices. Podemos elegir por índice un vértice en particular. O sea, en un vértice particular de esta esfera vamos a poner la luna. Entonces, vamos a tomar esta misma icoesfera y vamos a poner instance on points. Y ahí vamos a poner otra icoesfera que sea... y vamos a unir esto, ¿no? Ponerle un join ahí. También vamos a poner un Sage Shade Smooth. Y le vamos a asignar otro material a la luna. Pero por ahora queremos ver dónde queda. Y donde queda lo tenemos desplegada un montón de veces. Vamos a hacerla más grande. Ponerle 3 subdivisiones, hacerla de 5 metros. Sí, bueno, ahí tenemos un montón de lunas. La idea es que vamos a seleccionar una en particular debido a su índice. Cada una de estas tiene un índice. Entonces, si el índice es igual a index es igual a 0, solo seleccionamos la que tiene índice 0, que es la que está acá abajo en el polo sur. Si no, lo vamos a ver. Bueno, si bien todo rota, vamos a poner una que esté un poco más arriba. Al inicio podemos hacer que esté abajo del horizonte. Fíjense que voy cambiando el índice y va cambiando dónde está, pero siempre es una sola. Por ejemplo, ahí va. Por ejemplo, esta, a ver qué pasa. Ah, y tenemos que hacerla rotar también. Para hacerla rotar tenemos que aplicarle la misma transformación de geometría que esta. Ah, no. Pero no nos queremos sacar... Uy. Perdón, esto es... Vamos a hacer así. Transform Geometry. Y vamos a aplicarle la misma rotación que le aplicamos a esta.
Entonces cuando esto rota, pero está rotando para el otro lado, ¿no? Entonces ahí está todo por debajo del horizonte. Entonces el este, digamos, donde aparecen las estrellas es acá. Ahí. Entonces vamos a hacer algo que al inicio de la animación esté un índice que esté más o menos por acá. Como para que para el inicio del video veamos la salida de este objeto. Entonces es cuestión... Ahí había uno que andaba bien. A ver qué pasa si partimos de ahí. Avanza y sale. Ahí tendríamos una especie de amanecer falso. Y después va a pegar toda la vuelta. Ahí estamos viendo todo desde el polo, desde el eje de rotación. Y más o menos a los 250 frames. Bueno, no exactamente, porque no está en el ecuador, digamos. En un momento determinado, eso se pone por debajo del horizonte. Bueno, veamos cómo se ve esto. Lo que le vamos a asignar a esto es un color diferente. Entonces vamos a crear un color nuevo, que sea luna. ¿Sí? Y ese color va a tener, no lo vamos a animar, vamos a ponerle emisión, color blanco, y vamos a ponerle, no sé, 5 de emisión. A ver cómo queda. Sí, bueno, fíjense cómo ilumina todo el paisaje, ¿sí? Es bastante fuerte, es casi un sol, pero no ilumina el... Bien. Vamos a bajarlo un poquito la emisión. Pongámoslo en 3 porque además cambia el tamaño. Por ahí le podemos achicar un cachito el tamaño de la luna. Ponerle radio 4. A ver ahí. Y le vamos a quitar un poco de... Ahí está mejor. A veces es difícil imaginarse cómo se va a ver esto en 360 porque está deformado. Fíjense que ahí se ve el reflejo de la luna en el agua. Y el agua va a generar estos efectos extraños con las reflexiones de las estrellas que, bueno, puede ser bastante interesante. Bien. Vamos a dejar acá. Si quieren, organizamos esto un poco. Estos de acá los ponemos en un frame que sea la luna. Este también. Esto era así y así. Add to frame. Bueno, no. Borramos este frame. Perdón. Más fácil generar un nuevo. Bueno, y ese lo renombramos como luna. Es simplemente para ordenar un poco los... Luna. Entonces ahí tenemos la luna. Esto recuerden que era la bóveda, el fondo, digamos. En realidad no se ve mucho. A ver si miramos un poco en detalle. Bueno, hay algo de fondo azul ahí, ¿no? Que está iluminado, sí. Y además la luna genera esa... Fíjese que se nota que es bastante falso porque la luna ilumina hasta la luna ilumina las estrellas. Pero ese efecto falso puede ser interesante. Recuerden que esto tiene animación de luces y... Entonces, si miramos, hacemos un preview de esto, no con la cámara 360, sino así, y le quitamos esto y vemos cómo evoluciona en el tiempo. Por ahí desde adentro. Metemos adentro, ahí. Ahora no estamos viendo 360, pero estamos viendo un preview de esto. Y nos da un poco la idea de cómo
cómo sería el efecto este. El agua quedó muy reflectante. Podemos bajar un cachito de eso y ya con eso cerramos. El material del agua, que es este, podemos ponerlo en 0.05. Está, o más, incluso 0.1. Ahí va. Guardamos, hacemos un render ahí, 360, y veamos cuánto demora. Yo estoy acá con la notebook que tiene una placa bastante vieja y chiquita, pero básicamente si me da menos de un minuto debería andar bien, porque en una compu más rápida probablemente lo haga en 10 segundos. Y por ahora ahí son medios... Ah, creo que no están viendo esto, porque se abre en una ventana emergente. Perdón. Claro, no vieron ninguno de los renders. Ahí va. Este es el render. Y con eso cerramos. El render tiene... todavía no terminó y ya está llegando el minuto. Por ahí hay que aligerarlo un poco. Bueno, no va a ser mucho más de un minuto. Ahí ya está terminando. Tardó 1 minuto y 7 segundos. ¿Okay? Bien, entonces ahí estamos con este tutorial.